Shalom Aleichem. Existe una visión muy difundida en el pueblo de Israel, que es que el Mashiach puede llegar en cualquier instante, en cualquier momento. Y hay la percepción de que este es uno de los fundamentos de fe y que toda persona que no cree en esto es una persona que no cree en la Torah de Moshe, en la Torah de Israel y que no cree en los principios básicos. Sin embargo, esta percepción viene justo de algo que encontramos en el Sidur, principalmente en el Sidur Ashkenazi, en el formato como viene escrito en el Sidur Ashkenazi. Vamos a leerlo directamente, que es, al final tiene los 13 principios y dice: Anima amim bemunah shelema beviata Mashiach be'af al pi sheyitmameah im kol ze hakelo bechol yom sheyavom. Dice en español: yo creo con fe perfecta en la llegada del Mashiach, y aunque él se retrasare, continuaré aguardando su llegada cada día. Entonces parece ser muy claro de aquí que los 13 principios de la fe del judaísmo nos obligan a creer que el Mashiach es como Santa Claus. Va a llegar en cualquier momento, cuando estás dormido de noche, y la siguiente mañana estará el Bet HaMikdash en su lugar, tendremos paz en todo el mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, quiero presentar una segunda opinión, una opinión diferente de que el Mashiach va a llegar de una manera muy diferente. Y esta es la visión de Rambam, que de hecho él es el autor de los 13 principios de fe, y podríamos después en otra ocasión traer directamente el texto original, porque esto que está escrito al final de los Sidurim no es el lenguaje de Rambam. No es la manera en que Maimónides escribió los 13 principios. Maimónides escribió párrafos un poquito más grandes, en algunas ocasiones bastante más grandes, en su introducción, en su comentario a la Mishnah, en la introducción al capítulo Helek de la Mishnah del Tratado de Sanedrín. Ahí escribió una impresionante, lo que pueden buscar en español, está disponible en masua.org, bajo el título de Perek Helek, introducción de Maimónides. Creo que le llaman como el tratado, no me acuerdo si tiene otro nombre, pero es la introducción a Perek Helek, la introducción al capítulo Helek del tratado de la Mishnah. Entonces ahí Maimónides trae todo un escrito acerca de la llegada del Mashiach, o en general el mundo venidero. Y al final te trae los 13 principios de fe para explicar cuáles son las cosas que están dentro del judaísmo y qué cosas ya salen un poquito de la línea del judaísmo. Pero ahorita vamos a leer de el Mishneh Torah, de Rambam, que es la obra de halajá más importante de todos los tiempos y la obra más importante también de Maimónides. Al final de todo, al final del último libro y de la última sección del libro, que se llama Ilhot Melachim u'Melhamot, las leyes de los reyes y las guerras, que justo en este tratado habla de cómo ungir a un rey, cuáles son las reglas que tiene que cumplir el rey y algunas reglas acerca de las guerras. Y claro está entonces que si tenemos en el penúltimo capítulo de esta sección las leyes del Mashiach, las leyes del Mesías que esperamos en un futuro, claro está entonces que hay un contexto al Mashiach. El contexto inicial es que es un rey y por lo tanto no es una persona que aparece, sino que es un rey que fue elegido como los reyes tienen que ser elegidos. Es un gobernante, porque no necesariamente tiene que ser monárquico, como podemos discutir en otra ocasión, pero tiene que ser un líder, un nazí, un príncipe de Am Israel que tiene que cumplir ciertos requisitos. Y vamos a ver la primera alajá y nos vamos a pasar a unas cuantas alajot para entender la visión de Maimónides acerca de esto. Y dice así, la primera alajá dice así: Amelech HaMashiach hatit la'amod u'lehazira malchut bet David leyoshna. Entonces, el Melech HaMashiach, que de inicio el título es una redundancia, porque cuando dices Amelech, HaMashiach es el rey ungido, que es una redundancia porque un rey es un ungido es un rey, no necesariamente un ungido, pues hay varios tipos de ungidos, como son los Kohanim, como hemos hablado en otras ocasiones en este canal, pero en esta ocasión estamos refiriendo a Melech, a Mashiach, el rey ungido. Entonces, en general estamos hablando de un rey que ya pasamos 10 capítulos anteriores hablando acerca del rey y acerca de las guerras de Am Israel. Entonces aquí estamos hablando en este contexto, un rey. Entonces un rey en Israel que es el rey
profetizado por los profetas, que va a venir en el futuro. Él va a regresar el reinado de David como en la antigüedad. Amamshalar Rishona, como en el gobierno original. Ubonei Hamikdash, vamos a tener la construcción del Bet HaMikdash, que vamos a ver, Maimónides más adelante dice que no hay un orden explícito en qué va a ocurrir primero. Vamos a ver que incluso el Talmud Yerushalmi, no lo vamos a ver aquí, pero podemos hablar en otra ocasión, el Talmud Yerushalmi se entiende explícitamente que vamos a tener Bet HaMikdash antes de tener Mashiach. Antes de tener el Mashiach, el rey, vamos a tener un Bet HaMikdash previo a eso. Mekabes Nilha Israel va a reunir o va a haber una reunión de Am Israel, la gente, el pueblo va a regresar a su tierra. Behozrim kol amishpatim yamau keshayu mikodem. Y va a regresar las leyes de la Torá como originalmente tendrían que ser, todo de acuerdo a cómo tendría que estar la Torá en su esplendor y en su gloria. Makrivim korbanot, beosim shemitim yovelot. Vamos a traer sacrificios en el Bet HaMikdash, vamos a restaurar la Shemitah, el Yobel, que Hol Mitzvatana Amorot Batorah. En otras palabras, es un punto importante. Lo importante de esto es que se va a revisar la Torah en todo su esplendor. Entonces una persona que no cree en estos conceptos no solamente está yendo en contra de lo que profetizaron nuestros profetas, que está explícitamente en los profetas, sino también en la Torá. Entonces viene a probar que en la Torá también está escrito de manera explícita cómo es que tenemos esta esperanza mesiánica, que no tanto a veces un personaje, que se habla de un personaje, pero más bien de la época, que hay muchas cosas en la Torá que estamos esperando que se cumplan y se va a cumplir en esa época cuando va a llegar este personaje que va a ser un rey y que va a traer todas las leyes de la Torá como tiene que ser. Y nos dice después, más adelante, en la Alajá Dalet. Hay diferentes ediciones, pero es la Alajá Dalet. Si tenemos entonces un rey, un presidente, un primer ministro, como quieras llamarlo, de la casa de David, en otras palabras, descendiente de David. Hogeva Torah be'osek b'mitzvot que David abiu, que es una persona religiosa, que cumple los mitzvot y se dedica a la Torah como su padre David. Que fit Torah shebechtav v'shebe'al peh, ¿qué significa eso? Que va conforme a la Torah escrita y la Torah oral. Vayachov kol Israel elech ba ulehazek bitkah, y hace que todo Israel también la cumpla. No solamente significa como que tiene que ser un buen orador y hacer que la gente haga teshuvah. Incluso es una persona que es un rey que hace que las leyes del país sean de acuerdo a la ley de la Torah, ya está generando que la gente siga a la Torah, las leyes de la Torah, porque es las leyes del país. Vaya, y hace las guerras de Hashem. Entonces, si vemos que empieza a hacer todas estas cosas que los profetas nos dijeron que en un futuro va a llegar una persona a hacer todo esto, entonces asumimos que es el Mashiach. No estamos seguros todavía, pero asumimos, tiene buen récord, tiene una buena trayectoria que nos está probando que esta es la persona que los profetas nos habían dicho. Y si termina de hacer esto y tiene éxito en todo lo que hace y todo lo que tiene que hacer, y tiene victoria sobre todas las naciones que están alrededor, y tenemos el Bet HaMikdash en nuestro lugar, y se reúnen los exiliados, entonces ya, si vemos que todo está como tiene que estar, en ese momento, no por la persona, no porque cumple los requisitos, sino porque tenemos la sociedad y tenemos la utopía que estamos esperando. Ahí sabemos que Él es el Mashiach. No nos importa tanto la persona, quién es. No tenemos más que un requisito, que sea, dos requisitos, que sea la casa de David y que sea una persona temerosa, un judío religioso, observante de la Torah y estudioso de la Torah. Fuera de eso, no tenemos más requisitos para este personaje. ¿Cuáles son los requisitos? Que cumpla con su papel de descripción de trabajo. Tiene una descripción de trabajo y si cumple con esa descripción sabemos que es él. Si no cumple con esa descripción, pudo haber sido un rey. Ok, fue un rey, pero no fue el rey que estábamos esperando. Y es por eso que nos dice Maimónides en la Alajá Gimel, en la Alajá anterior, Ali al da'atecha she'amelech HaMashiach tzarich la'asot oto mofetim u'mehadesh dvarim ba'olam o mehayemetim mehayotze ba dvarim elu she'atipshim omrim. No se te ocurra, dice Maimónides, no se te venga a la mente pensar
que el Melech HaMashiach, que el rey Mashiach, el Mesías, necesita hacer maravillas o milagros o innovar cosas en el mundo o resucitar a los muertos o cosas por el estilo que los tontos piensan. Así escribe Maimónides directamente. Obviamente hay muchos jamim en la época de Maimónides y actualmente que creen así, pero para Maimónides este es un pensamiento de tontos. Maimónides dice, esto no es el pensamiento correcto. Nosotros tenemos que entender, la Torá no es de maravillas, y sí, podemos ver milagros, y hemos visto milagros, no necesariamente que se abre el Mar Rojo, pero hemos visto milagros como las guerras de Am Israel que han vencido de manera milagrosa a todos sus enemigos, etc. Sin embargo, no es lo que estamos esperando que el Melech HaMashiach haga. Estamos esperando una descripción de trabajo. Y eso no incluye hacer maravillas, hacer milagros, hacer grandes cosas. En הדבר כן, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי השושנה היה, שהוא היה נושא כליו של בן כוזבא המלך. Entonces, ¿cuál es la prueba? Dice Maimónides. Rabbi Akiva, que era uno de los más grandes jamim, fue uno de los más grandes jamim de toda la historia de nuestro pueblo, y aún así él seguía a Bar Kozeba o Bar Kochba, como lo conocen, y decía que él era el Melech HaMashiach. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo con los requisitos. Estaba peleando las guerras de Hashem con bastante éxitos en contra del imperio más grande de aquel momento, que era el imperio romano. Y por lo tanto, dijo Rabbi Akiva, ¿qué más necesito? Es una persona que desciende del rey David, que es religiosa y que está haciendo las cosas que tiene que hacer. ¿Qué más necesito saber? Este debe ser el Mashiach. Y dijo, este es el Mashiach. Fue un rey. Él fue un rey y gobernó sobre Israel durante 2 años aproximadamente antes de que los romanos aplastaran completamente la revuelta de Bar Kokhba, y con ellos una matanza increíble de mucha gente, incluyendo los alumnos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva decía que este era el rey Melech HaMashiach, y pensaron él y toda la gente de su generación, todos los grandes sabios de su generación, dice Maimónides, que él era el Melech HaMashiach, hasta que murió por sus pecados. No hizo lo que era correcto. El Talmud ahí nos trae la historia de Bar Kokhba y nos dice que murió tenía demasiada soberbia, al final terminó muriendo, y en ese momento supo en ese momento que murió, que no es como que, pero vino a morir por nuestros pecados. No existe nada de eso. Murió, se acabó. No es el Mashiach porque murió y no logró salvarnos de los romanos, no logró hacer absolutamente nada de lo que tendríamos que haber hecho como Mashiach. Entonces no fue. Y no pidieron los sabios de él ningún milagro, ninguna maravilla, simplemente que haga lo que tiene que hacer. Y justo es lo que dice Maimónides después, y dice, Beikara de Barim Kahajin. Entonces, ¿cuál es lo importante que es? Que la Torah y sus leyes son para todas las generaciones. Entonces, lo importante que es que la Torah se mantiene para la eternidad como está. No se agrega ni se quita nada. Y lo que esperamos es al contrario, que venga una persona que logre que todas las leyes de la Torah que no podemos cumplir hoy, como el Yovel, como la Shemitah, como muchas leyes de agricultura, como todas las leyes que tienen que ver con el Sanedrín, etcétera, etcétera, todas esas leyes que están escritas en la Torah vuelvan nuevamente y podamos cumplirlas realmente, teniendo toda nuestra tirada. Y después viene a traer lo que ya dijimos antes. Si tienes un rey entonces que empieza a hacer todo lo que tiene que hacer, asumes que entonces es el Mashiach. Y si logra todo, este es el Mashiach. No por quién es, sino por lo que logró. Y justo eso es lo que tenemos que entender. Si una persona empieza a hacer las cosas bien, pero no lo logra, o lo matan, sabemos que esto no es lo que la Torah quería decirnos. No es él. Hubo muchos grandes reyes, que eran realmente reyes y que no pudieron lograr llegar a este punto donde que nos podían de la Torah, de lograr conseguir la Torah en su esplendor y poder tener todo lo que la Torah nos pide, y es lo que tenemos que estar buscando. Entonces tenemos que entender. Existen 2 posturas actualmente en el mundo de Israel. Una es el Mesías Santa Claus. Se truenan los dedos, aparece
truenan los dedos, aparece el Betamigdash, truenan los dedos, hay paz en el mundo. Esta es una visión en el mundo de Israel. Y que tiene sus bases, no vamos a negar que tiene sus bases, claro que tiene sus bases, y luego podemos dar una clase más específica trayendo las fuentes para ambas. Y tenemos la otra postura, la postura que trae Maimónides, de que no es así. El mundo es un mundo natural y tenemos que dirigirnos de manera natural. Y la manera de tener un rey es eligiendo un rey. Y la manera de elegir un rey es estando en nuestra tierra, en el Israel. La manera de tener un Betamikdash es construyéndolo. Y construirlo necesitamos un gobierno que apoye su construcción y que apoye la destrucción de la mezquita y que apoye acabar con nuestros enemigos, porque obviamente no podemos tener un Betamikdash si tenemos gente queriendo matarnos en cada momento. Obviamente tenemos que primero dedicar de acabar a nuestros enemigos y después podemos construir el Betamikdash. Y es por eso que Parashat Amalek, cuando nos habla de Amalek y de borrar el recuerdo de Amalek, viene justo antes de las parashot que hablan de la construcción del Betamikdash. Entonces tenemos que entender que si seguimos esta postura de Maimónides, que es una postura racional de entender que no van a pasar las cosas por sí solas, sino que tenemos que hacer que pasen, entonces significa que tenemos que dar el primer paso, tenemos que vivir en Eretz Israel, elegir un gobierno que quiera todo esto, esparcir esta información, que más gente entienda esto y que más gente llegue, y entre más gente llegue a Israel, esa es la Teshuvah Gedolá que hablaba Rav Kook, una Teshuvah de toda la nación de regresar a nuestra tierra, de querer cumplir la Torah en su full, no solamente Shabbat y no solamente Kashrut y matarnos con miles de detalles que existen en Pesach, no solamente es eso, la Torah involucra muchas cosas. Cuando la gente regrese a todas las alajot que tenían que ser en Pesach, de Tumay, Tahorá, todos los temas que tienen que Korban Pesach, etc., la gente se va a olvidar de tantas minhagim y humbrot que están haciendo ahorita en Pesach que no tienen sentido. Cuando recordemos que tenemos Shalosh Regalim en Shavuot, en Pesach y en Sukkot, entonces la gente va a olvidarse de andar yendo a Ucrania o cualquier otro lugar para ir a las tumbas de otras personas. Cuando regresemos a la Torah en serio, vamos a poder realmente regresar al judaísmo real, no al judaísmo práctica que estamos teniendo actualmente. Tenemos que regresar a Israel, entender todos que tenemos que regresar en masa a Israel y tenemos que buscar reconstruir la Torá como era actualmente, tener un gobierno, elegir un rey que quiera esto y que este rey pueda llevarnos a la construcción del Betamikdash, llevarnos a pelear las guerras contra nuestros enemigos para tener soberanía y para tener paz en la tierra de Israel y que podamos después, poco a poco, llegar a regresar a la Torá a su verdadero esplendor.